Guerra en los cielos, poderoso mensaje. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas. Poderoso mensaje. Para Dios nada es imposible. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bendiciones, gracias y paz. Bendecido sábado. Hay una mañana del sábado preciosa. Una mañana del sábado aquí en su programa Para Dios Nada es Imposible, cargada de muchas bendiciones. Hay muchas guerras en el cielo, acompañado de mis amigos, Joselito, Leonela y mi amigo Reino. Aquí estamos para hacer guerra en el cielo. Amigos. Amén, amén, gloria a Dios. Preséntense uno por uno aquí, que sé cómo se sienten de estar aquí. Aleluya, amén. Que el eterno Dios les bendiga a todos. Honramos la vida de todos oyentes, los que nos están viendo de diferentes países del mundo. Para nosotros es un gozo, un privilegio conectar con ustedes desde acá. Su amigo y hermano Joselito Pérez, quien le habla. A la vez también dirigimos un programa Impacto de Dios TV para todas las naciones. Hoy estamos con la ministra Raiza junto a los ministros que estamos acá para traer una palabra fresca para tu vida. Y creo fielmente que algo de Dios puede suceder en tu vida. Amén, amén, claro que sí. Dios bendiga muchísimo esa vasta audiencia que está ahí en sintonía, que está en contacto. Amén. Con este programa poderoso. Algo va a suceder. Yo te secundo porque yo puedo entender que en los aires se está gravitando una palabra que va a hacer un efecto poderoso sobre aquel que la reciba. Su hermana y amiga Leonela Melo de Florida, misionera y evangelista para la gloria del Eterno, y estamos más que bendecidos de poder estar aquí una vez más. Amén, amén, Reino. ¿Y tú qué tienes que decir? Estamos más agradecidos con Dios de que nos permite estar aquí compartiendo con nuestros hermanos, y creemos que este será un momento de bendición para la vida de todos aquellos que puedan ser partícipes escuchando este programa. Amén, 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 amén. Y antes de estar en materia, queremos desearle muchas bendiciones en este fin de semana y decirle que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En breve retornamos con su programa Para Dios Nada es Imposible. Bendiga, soy Abdías Rosis y vengo a darte de mi testimonio de cómo el Señor empezó su buena obra en mí, en el primer Congreso de Mujeres, la Cena del Señor y el Ministerio Dunamis. Ese día hubo un rompimiento en mí, para mis hijos y mis generaciones, porque yo comprendí heridas de mi niñez que estaban ocultas, de rechazo, de abandono, de injusticia, de traición. Y ese día el Señor las reveló, las sacó a la luz. Y Él ha ido trabajando cada una de esas heridas. Y yo sé que Él completará esa obra en el nombre de Jesús. He visto también dones que estaban dormidos en mí y en mis hijos y se han ido activando para la gloria de Dios. Aleluya.
He visto también mover la mano de Dios a mi favor en mis finanzas. Allí se profetizó sobre las finanzas, los dólares que yo necesitaba para un viaje con mis niños para Estados Unidos. El Señor los proveyó y todo lo que yo he necesitado, hasta bonos en mi trabajo que en este año no se iban a dar. También los he recibido, cancelaciones de deudas para la gloria de Dios. He ido reforzando los vínculos familiares con mis hijos, con mi madre, con mi familia. Gracias a Dios. También escribí una nueva canción, la que escuchan de fondo, y grabé otra que tenía mucho tiempo con ella escrita y no me animaba. Estaba siempre cabizbaja, con temores, con miedo, menospreciada, rechazada. El Señor me dio una autoridad. Yo recibí esa autoridad, esa unción. Y es maravilloso ver cómo el Señor puede obrar en nuestras vidas para su gloria y cómo Él nos puede hacer libres. La palabra dice que el que el Hijo hiciere libre será realmente libre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé que en este día el Señor hará grandes cosas, mayores que en el primer congreso. Recíbelas, ve con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga más y gracias. Mueves montañas, yo creo en ti. You are the God that healeth me. You are the Lord. You sent your word. You are the Lord. You are the God. Retornamos a su programa Para Dios Nada es Imposible. Hoy comparto con mis queridos amigos Leonela, comparto con Reino, comparto con el evangelista Joselito, que siempre se me olvida el nombre de mi amigo, pero aquí estamos. La gloria es del Señor. Y vamos a hacer guerra. ¿Y qué es guerra, Leonela? ¿Tú sabes lo que significa la palabra guerra? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es una guerra? Enfrentamiento, pleito, conflicto, ya sea cuerpo a cuerpo, ya sea a distancia, pero es cuando hay dos contendientes, dos contrincantes que de una manera o de otra se están enfrentando. Amén. Reino, ¿y tú? ¿Para ti qué tú entiendes por guerra? Amén. Guerra es una lucha entre Amén. dos bandos donde hay intereses por el medio. Ya en el caso de nosotros hay intereses espirituales. La iglesia está haciendo guerra con el mundo de las tinieblas por las almas. Por eso la Biblia dice que el enemigo no duerme y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí. El enemigo de las tinieblas no duerme. Por lo tanto, la iglesia tiene que levantarse en pie de guerra y tomar todas las armaduras de Dios que están en Efesios para hacer frente al enemigo. Joselito, ¿y para ti qué es guerra? Aleluya, así es, segundo la misma palabra que están desatando los ministros, como dice también la ministra Nena, cuando estamos en tiempos de guerra, estamos en un tiempo
donde se está luchando para obtener la victoria. Cada persona que pelea un pleito lo pelea con un objetivo o con una visión. Sí. Por ejemplo, en la antigüedad habían personas que entraban en una guerra por defender un territorio, defender cualquier pueblo, defender cualquier tribu. Pero ahora bien, la guerra que estamos peleando en el mundo actual, bíblicamente el apóstol Pablo dijo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que moran en Amén. las regiones celestes. ¿Y cómo nosotros podemos obtener la victoria en tiempos de guerra? Poniendo a Dios en el primer lugar y viviendo una vida de búsqueda de oración, porque estamos peleando una guerra porque el enemigo lo único que quiere es robarle el alma a cada persona, porque el diablo sabe que nuestra salvación, esa salvación fue comprada a precio de sangre, pero debemos de mantener ese pleito constante, ¿verdad? Para mantener lo que Dios nos ha dado, porque todo aquel que pelea una guerra espiritual es para mantenerse en pie y para no dejar que el enemigo le quite lo que es. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces continuamos y mis amigos lo han dicho, que es una guerra espiritual, una guerra espiritual. Nada más un combate donde hay una victoria y hay una derrota. Pero para los hijos de Dios que están alineados con la palabra del Señor, siempre va a haber victoria. Y por eso nos vamos hoy al libro de Josué, capítulo 10. Todo lo que los puedan buscar en sus casas, Josué capítulo 10, dice derrota de los amorreos, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, le voy a hacer un poquito de historia, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, se entera de que Josué se había aliado ya con Gabaón, entonces siente un poco de temor porque ya sabía lo que había pasado en Jericó. Entonces él convoca 4 reyes famosos de diferentes regiones y se van en contra de Gabaón, porque en Gabaón había una ciudad muy, muy fortificada, y dijeron, déjame reunirme, déjame convocar estos 4, el rey de Jerusalén, que en ese tiempo esas regiones se llamaban así, y Adonisedec lo convoca a esos 4 reyes y se van para la batalla. Y en el verso 6 de Jueces 10 dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, cuando se enteraron de que esos 5 reyes poderosos iban hacia ellos: no niegues ayudas a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, ojo aquí, Jehová dijo a Josué, no tengan temor de ellos, porque yo lo he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Señores, esto es importante. Jehová dijo, lo he entregado en tus manos. ¿Y a cuánto de nosotros esto no nos resulta familiar? Que a veces Dios nos da las cosas espirituales, las tenemos ahí, ya Dios te la ha entregado en las manos. Sí. Y nosotros no lo sabemos porque no lo discernimos espiritualmente y el diablo nos mete miedo. Entonces, tenemos que coger esto a nivel espiritual, señores. Y hay cosas que están detenidas en tu vida. Yo siento que hay personas aquí que no están viendo en la televisión, que hay cosas que ya Dios te entregó, que están detenidas en tu vida porque tú no has querido empoderarte de esa palabra que Dios te dio, de las riquezas en gloria que de Cristo son para con nosotros, tanto las espirituales como las físicas y materiales. ¿Ustedes qué creen, Leonela? ¿Qué tú opinas de eso? Claro que sí. Mira, estamos en este día pues hablando bajo el tema guerra en los cielos. Y es importante traer a colación el escenario de Daniel junto con todas las visiones que él tuvo. A partir del capítulo 7 del mismo libro que lleva su nombre, pues después de que Daniel pasa un proceso donde es echado al foso de los leones por su integridad hacia Dios, él empieza a tener un sinnúmero de revelaciones simbólicas con una connotación profética. Entonces me llama la atención que cuando Daniel tiene estas visiones y él no entiende, su espíritu no alcanza a comprender de qué trata esto y qué es lo que Dios quiere transmitirle, entonces él entra en un proceso de preparación espiritual. Esto es importante, tomen nota. Gloria al Señor. Él dijo, yo no comprendo la magnitud de lo que se me está revelando, entonces yo voy a ir donde el Dios que da la interpretación. Amén. ¿No? Amén. Donde el Dios que te desata eso que tú necesitas entender. Sí. Entonces, él se presenta delante del Señor en ayuno, oración, súplica, dice en silicio, sobre ceniza, una actitud de humildad, de humillación por parte de este hombre hacia Dios. Y algo que yo sé que en algún momento muchos hemos leído,
es que cuando ya Dios está dispuesto a empezar a hacer el trabajo de revelarle la interpretación de todas estas visiones poderosas, visiones tremendas, gloria al Señor, sucede algo. Pregúntenme qué sucede. ¿Qué sucede? Oh, Joselito, ya la palabra fue enviada. El hombre está listo para recibirla. Y de inmediato una oposición. De inmediato los cielos se ven saturados de un tipo de bloqueo espiritual que le impedía a Daniel recibir la respuesta. Nota que el propósito por el cual él se puso a buscar a Dios humillación, porque él necesitaba entender qué es lo que se le, lo que se le estaba revelando. Amén. Yo no me voy a quedar tan solo con la palabra. Yo necesito saber cuál es la traducción de lo que se me está mostrando. Entonces, cuando ya Dios manda el ángel Gabriel a que le revele al profeta Daniel qué es lo que va a suceder en el futuro, hay algo que acontece, algo muy interesante, Joselito. Y es que cuando él llega, le dice: desde el momento en que tú dispusiste en tu corazón entender estas cosas, estas palabras que te fueron dadas, desde ese momento la respuesta te fue enviada. Pero duró 21 días, varón. Entonces, ¿qué pasó ahí? Al enemigo no le convenía que Daniel supiera cuál era el desenlace de la profecía. Quiero darle un dato a alguien. El enemigo se va a encargar de hacerte ver el desarrollo o el inicio de tu historia, pero va a buscar la manera de que tú no conozcas el desenlace de tu historia. Hello. Amén. Wow. Al enemigo le interesa que tú sepas que tú vas a ser golpeado, que vas a ser vituperado, perseguido, que vas a tener guerra, pero no le interesa que tú comprendas que al final del libro la victoria está asegurada. Amén, y es tuya. amén, Él amén, estaba mostrando amén. que había guerra, Raiza, Amén. pero no le mostró que al final de todo ese tiempo profético, Dios le iba a dar la victoria al pueblo. Amén, amén, Santo. amén. Bueno, este tema está muy interesante aquí para los que sintonizaron. Estamos hablando de guerra en los cielos. Amén. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Programa que está impactando las naciones. Para Dios nada es imposible. Estamos en el canal 16 y en Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante que el programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, busca, dale la campanita. Bendiga. Soy Abdías Rosis y vengo a darte de mi testimonio de cómo el Señor empezó su buena obra en mí, en el primer Congreso de Mujeres, la Cena del Señor y el Ministerio de Unamis. Ese día hubo un rompimiento en mí, para mis hijos y mis generaciones, porque yo comprendí heridas de mi niñez que estaban ocultas, de rechazo, de abandono, de injusticia, de traición. Y ese día el Señor las reveló, las sacó a la luz. Y Él ha ido trabajando cada una de esas heridas. Y yo sé que Él completará esa obra en el nombre de Jesús. He visto también dones que estaban dormidos en mí y en mis hijos y se han ido activando para la gloria de Dios. Aleluya. He visto también mover la mano de Dios a mi favor en mis finanzas. Allí se profetizó sobre las finanzas, los dólares que yo necesitaba para un viaje con mis niños para Estados Unidos. El Señor los proveyó. Y todo lo que yo he necesitado, hasta bonos en mi trabajo que en este año no se iban a dar, también los he recibido. Cancelaciones de deudas para la gloria de Dios. He ido reforzando los vínculos familiares con mis hijos, con mi madre, con mi familia. Gracias a Dios. También
Escribí una nueva canción, la que escuchan de fondo, y grabé otra que tenía mucho tiempo con ella escrita. Y no me animaba. Estaba siempre cabizbaja, con temores, con miedo, menospreciada, rechazada. El Señor me dio una autoridad. Yo recibí esa autoridad, esa unción. Y es maravilloso ver cómo el Señor puede obrar en nuestras vidas para su gloria y cómo Él nos puede hacer libres. La palabra dice que el que el Hijo hiciere libre será realmente libre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé que en este día el Señor hará grandes cosas mayores que en el primer congreso. Recíbelas, ve con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga más y gracias. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que porta el poder dunamis de Dios. Amén. No iban a poder ser salvos nunca, ni con el rescate de Jesucristo, porque ese es el árbol de la vida, tú ibas a ser eterno. Entonces nosotros morimos, pero en carne, pero seguimos viviendo en espíritu. Amén. Retornamos con su programa Para Dios Nada es Imposible. Hoy estamos hablando de un tema poderoso, guerra en los cielos. Y para eso, nuestro amigo evangelista Reino Calero continúa con su opinión. Amén, amén. Esto está tremendo. Como decía la ministra ahora, Daniel se propuso y se levantó, pero dice la Biblia, establece que el príncipe de Persia se levantó contra él. ¿Qué quiero decirte en esta hora? Que hay gente que ignoran que hay una lucha en los aires, pero aunque tú ignores que hay una lucha, esa lucha no se va a detener. Entonces, por eso es necesario que el creyente conozca con qué está luchando. Hay gente que atan, que desatan, que amarran, que dice que echan fuera espíritu y potestades, pero no conocen el mundo espiritual en lo cual se están moviendo. Lo primero que tú tienes que saber es conocer los espíritus. Hay gente que dicen, yo até un principado, pero todos los espíritus no son iguales. Dice que un principado, un príncipe se levantó en los aires y duran 21 días luchando con este principado porque tenía una alta jerarquía y tuvo que venir el ángel Miguel a luchar para poder detener este espíritu. Entonces, ¿qué quiero decirte? Hay gente que quieren echarle un principado del cuerpo. Lo primero que tú tienes que saber es que un principado nunca va a entrar en un cuerpo de un ser humano porque la altura y la potestad divina que tiene este ser no la puede contener un ser humano. Estos espíritus operan en los aires, las regiones celestes, haciendo que gobierno. La Biblia dice Mateo que el reino de Dios se establece en los cielos. Amén. Y Marcos y Lucas dicen también lo mismo. Y Jesús dijo, ven a nosotros tu reino. El reino es el gobierno de Dios establecido en la tierra. Ese reino que Adán perdió por medio de la caída y el pecado fue el reino que Cristo vino a entregarnos. Dice que él se despojó de toda autoridad, de toda su gloria y tomó una carne, tomó una naturaleza humana. ¿Para qué? Para retomar de nuevo ese reino que el hombre perdió. Entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia? Tenemos que levantarnos, luchar para poder conquistar no solamente en la tierra, sino en los aires, porque la Biblia dice que lo que tú ates en la tierra será desatado en los cielos. Por eso decía la ministra ahorita que Josué declaró una palabra y esa palabra hizo que la guerra que él estaba peleando en la tierra se unieran en los aires. Y no solamente ellos no mataron más hombres que lo que mataron la pedra, el mismo Dios. Ahí, Reino, porque siento en el espíritu, debo decirlo, pero esto se cumplió porque esa palabra estaba alineada con el propósito de Dios. Por eso ustedes ven personas que dicen, establezco,
que tal año o que va a pasar tal cosa y no pasa y se cansan de establecer y se cansan de decretar y no acontece nada porque no hay un alineamiento del propósito de Dios con esa palabra. O sea que eso aconteció porque Jehová le dijo que lo entregaba en sus manos. O sea, ya Jehová iba delante de él. Mientras él iba por su caballo por el suelo, Jehová iba con su carro de guerra de nubes por el cielo. Por eso se dice que es una guerra en los cielos. Porque cuando Dios dice, y eso me recuerda cuando Leonela y yo fuimos al monte, que hubo una situación y Leonela me dijo, porque ustedes saben que el enemigo pone trabas, y Leonela dijo, yo no creo que si Jehová no trajo aquí Raiza, a nosotros no va a acontecer nada, porque ya él me dijo que viniéramos a este monte, y eso es lo mismo que le pasó a Josué, señor. Esto es poderoso. Cuando Dios te manda, usted tiene que estar alineado y seguro que fue el Señor que le mandó. Por eso le dice que no tengan miedo, como vamos a leer más a continuación. Reino, y acúsame por interrumpirte, pero no podía dejar pasar ese detalle. Amén. Fíjate, Raiza, que antes de el texto decir, todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos, lo primero que Jesús dice en Mateo 16, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Hay gente Señor, que quieren desatar y establecer guerra en los cielos, pero no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque aún Dios no le ha otorgado la llave. Lo primero que él hizo fue que le dio la llave. Poderoso. La llave representa el acceso espiritual. Por eso hay Aleluya. gente que pueden entrar en otra Fuego. dimensión, en lo sobrenatural. La palabra sobrenatural Amén. quiere decir por encima de lo normal Poderoso. y lo natural. Luchar en los aires, para luchar en el término espiritual, hay que salir de lo natural. Nadie en lo natural, en la mente humana, puede luchar con los espíritus de las tinieblas, porque Sí, las señor. cosas espirituales se disciernen en el espíritu. Aleluya, poderoso, poderoso de este mensaje. Joselito, ¿tú tienes algo que agregar? Amén. Aquí hay una unción muy poderosa. Aleluya. Tremendo lo que Dios está haciendo. Y hay gente que están detrás de cámaras, que están siendo impactados bajo el poder de Dios. Yo Amén. creo fielmente que a través de esta palabra que han desatado los ministros, creo que en este día, en esta hora, algo se va a romper en tu vida. Toda enfermedad, Aleluya. todo pronóstico, aleluya, cualquier palabra negativa, cualquier brujería, enviaciones, Aleluya. aleluya, cualquier Fuego. En el circunstancia nombre de que Jesús. tú está atravesando, Amén. quizá con un hijo en la cárcel, quizá con tu esposo en las calles, quizá una hija tuya Aleluya. lesbiana, no sé la circunstancia que tú estás peleando, pero en esta hora, a través de este programa, algo de Dios se está desatando en tu casa, Dios mío. Y algo de Aleluya. Dios, aleluya, va a acontecer y va a romper. Aleluya, Amén. mientras el ministro estaba hablando, yo quedé muy impactado porque Daniel tuvo que vivir esta temporada de oración y de ayuno con el propósito de mover el cielo. Si nosotros analizamos el contexto detenidamente, lo que nos da a entender, agarre esta palabra, lo que nos da a entender que Daniel oraba y ayunaba simplemente no era para que el príncipe de Persia soltara lo que era de él. El propósito de la oración y del ayuno era para que Dios moviera un ángel de guerra, Amén. Dios mío, y tuviera que Fuego. quitarle al principado. ¿Sabe por qué? Porque Daniel pudo entender que lo que se vive en el cielo, aleluya, a través de tu rodilla y a través de la oración, tú lo puedes mover en el cielo. Sin embargo, Daniel dijo, yo voy a clamar para que el cielo me responda. Y cuando el cielo me diga que sí, ningún principado puede decir que no. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y yo vine a Amén. declarar sobre tu vida que todo lo que Dios dijo a tu favor lo vas a recibir. Aleluya. Y analizando este punto, hablando de guerra espiritual, hablando de lucha, no podemos pasar por alto un jovencito llamado David. ¿Cómo se llamaba? David. En el capítulo 17 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, observamos cómo David, la posición de David, aleluya, simplemente era pastor de ovejas. El padre le da una orden que se traslade a la guerra a ver cómo estaban sus hermanos. David no fue como guerrero, David fue como mensajero. Pero lo que me gusta de Dios es que a veces tú llegas de una forma y Dios te transforma en otra. Ay, Dios mío. Amén. Amén. Aleluya. Y hay gente que quizá están llorando por un simple proceso. Y lo que tú no sabes que a través de ese proceso Dios va a despertar el león o la leona que tú llevas dentro de ti. Cuando David escuchó que Goliat estaba desafiando al pueblo, David dijo, ¿y quién es este circunciso que ha desafiado a los escuadrones de Jehová? ¿Sabe lo que hizo David? Se lo digo ahora, lo dejo en el otro programa. Vamos, no. Vamos a comerciales. Y Ay, entonces, padre, aquí hay una cuando unción muy fuerte. retornemos,
continuamos con el tema. Lo que es Dios. imposible para el hombre es posible para Dios, porque Amén. para Dios nada es imposible. Así es. Nos vamos a comenzar. Programa que está impactando las naciones. Para Dios nada es imposible. Estamos en el canal 16 y en Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante que el programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, dale la campanita. Bendiga, soy Abdías Rosis y vengo a darte de mi testimonio de cómo el Señor empezó su buena obra en mí, en el primer Congreso de Mujeres, la Cena del Señor y el Ministerio de Unamis. Ese día hubo un rompimiento en mí, para mis hijos y mis generaciones, porque yo comprendí heridas de mi niñez que estaban ocultas, de rechazo, de abandono, de injusticia, de traición. Y ese día el Señor las reveló, las sacó a la luz. Y Él ha ido trabajando cada una de esas heridas. Y yo sé que Él completará esa obra en el nombre de Jesús. He visto también dones que estaban dormidos en mí y en mis hijos y se han ido activando para la gloria de Dios. Aleluya. He visto también mover la mano de Dios a mi favor en mis finanzas. Allí se profetizó sobre las finanzas, los dólares que yo necesitaba para un viaje con mis niños para Estados Unidos. El Señor los proveyó. Y todo lo que yo he necesitado, hasta bonos en mi trabajo que en este año no se iban a dar, también los he recibido. Cancelaciones de deudas para la gloria de Dios. He ido reforzando los vínculos familiares con mis hijos, con mi madre, con mi familia. Gracias a Dios. También escribí una nueva canción, la que escuchan de fondo, y grabé otra que tenía mucho tiempo con ella escrita. Y no me animaba. Estaba siempre cabizbaja, con temores, con miedo, menospreciada, rechazada. El Señor me dio una autoridad. Yo recibí esa autoridad, esa unción. Y es maravilloso ver cómo el Señor puede obrar en nuestras vidas para su gloria y cómo Él nos puede hacer libres. La palabra dice que el que el Hijo hiciere libre será realmente libre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé que en este día el Señor hará grandes cosas mayores que en el primer Congreso. Recíbelas, ve con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga más y gracias.
You are the God that healeth me. You are the Lord. You sent your word. You are the Lord. You are the God. Continuamos aquí gozándome con mis amigos, con estos evangelistas que han sido una bendición para mi vida. Por eso yo digo que para Dios todo es posible. Entonces continuamos con la exposición. Y digo exposición porque es un maestro también, aparte de ese evangelista, y predicar con denuedo el evangelio. Joselito. Así es. Aleluya. Hay gente que hoy Dios Te le roban da el salario hoy, Reino. Hay gente que hoy somos un complemento, los cuatro que estamos acá somos un complemento Amén. y creemos fielmente que lo que Dios está haciendo es algo extraordinario. Cuando David escuchó que Goliat estaba desafiando al pueblo, lo primero que hizo David fue que David se trasladó al lugar de combate. Y la palabra dice que David le declaró una palabra, porque una de las cosas que tú debes de entender es que antes de tú declarar la palabra, tú tienes que saber en qué posición tú estás. Porque Amén. David estaba en posición de guerra, y cuando tú estás en posición de guerra, todo lo que tú declaras en el nombre de Jesús se activa en el mundo espiritual. Y David dijo: Amén. Jehová, hoy te entregaré en mis manos y yo te venceré. Yo creo que hoy, Aleluya. en el nombre de Jesús, todo lo que tú le estás pidiendo a Dios, Dios te lo entrega. Cadenas se rompen, enfermedades se Amén. van. Aquí hay una unción muy fuerte, amada En Reina. el nombre de Jesús. Aleluya. Es que este programa es netamente del Señor. Y continuando con el libro de Josué, que va muy de la mano, muy atenuante con lo que dice mi amado amigo Joselito. Dice en el verso 8 de Josué: y Jehová dijo a Josué, oigan bien, porque es Jehová que dice: Así no es. tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Y Josué vino a ellos de repente. ¿Cómo vino? De repente. O sea, esos son los de repente de Dios. Habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de ¿qué? De consternación delante de Israel. O sea, se confundieron uno con otro. Y los hirió ¿con qué? Con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por donde? Por el camino que sube a Bet-Ron, lo que le estaba diciendo. Jehová estaba haciendo guerra en los cielos, en su carroza que son las nubes, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada, Jehová arrojó desde los cielos que grandes piedras sobre ella a seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron con las espadas. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y aquí queda por sentado lo que hemos hablado, que cuando la palabra que sale de tu boca viene de Dios primero, y es porque ya Dios la estableció, se va a cumplir, y tú no tienes que tener miedo. Mira lo que hace Dios para cumplir con su propia palabra, con su propio tabal. Dios hizo que el sol se detuviera. El sol se detuvo no porque lo dijo Josué, sino porque Dios tenía que cumplir su palabra por amor a su nombre. Él había establecido que los israelitas iban a exterminar a todos esos 5 reyes, y Dios dijo: se está acabando el día. Entonces ahora yo pongo en la mente de mi siervo Josué que el sol se detenga, pero ya Dios había detenido el sol. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos alineados con el propósito de Dios, las cosas se cumplen. Por eso yo presiento que hay personas que tienen un llamado y están operando en un llamado equivocado. Yo quiero decirte que tienes que pedir
pedirle al Señor para que te alinee con tu propósito, porque a veces estamos detenidos porque Jehová nos manda una misión y estamos siendo pastores cuando usted debe de ser evangelista. Estamos Así siendo es. maestros cuando usted tiene que ser profeta y viceversa o apóstol. es. Entonces, cuando tú entiendes tu alineamiento con Dios, entonces las cosas empiezan a suceder. Así ¿Verdad, es. amada Leonela? Sí, mire, siguiendo en secuencia de lo que estaba desatando mi hermano Joselito y lo que usted está detallando ahora, me llega este escenario de Josué cuando pierden contra los de Jai. Ellos entran en lamentación, tú sabes, entran en aflicción porque perdieron delante de un pueblo Así que es. se suponía que, según lo que le había dicho Jehová, eran ellos los que iban a vencer al pueblo de Jai. Sin embargo, cuando se da la revancha, Dios le dice lo siguiente: toma tu lanza, Josué, extiende la lanza hacia lo de Jai. Amén. Y esta actitud que tú vas a tomar y esta acción profética que tú vas a ejecutar de extender la lanza en dirección hacia Jai, tú estás dando a entender de que tú te anticipas a la victoria antes de que se Amén. materialice. Amén. Es que hay algo poderoso en eso. Aleluya. Cuando ya tú programas tu mente, tu espíritu, Así es, y amada. tú lo alineas con la voluntad del Señor, como decía Raiza ahora, entonces ya solamente es cuestión de declarar la palabra. Amén. Y lo demás se va a Se ejecutar. hace vida. Claro que sí. Y cuando él Amén. hizo esto en fe y creyendo que Dios lo iba a hacer, tanto él como los que estaban ahí apuntaron hacia Jai. Hay otra revelación también que él habló de David, y es que las piedras, tirar piedra viene de Dios. En la Biblia tú ves que Dios tiró la piedra, y como se dice en la escritura que acabo de leer, de Sí. citar aquí en el libro de Josué, las piedras mataron más que lo que uno combatió. Así es. Aquí hay luz en esto. Y si vemos también otra luz, es que nosotros a veces queremos las cosas para de una vez sin pelear batallas. El sol se detuvo y dicen los que saben de eso, los científicos, que el sol muestra un detenimiento de 23 horas, un día. Wow. Y Dios eso está Ujú. físicamente comprobado, Así es. pero que el sol se detuvo por un espacio de 23 horas. Y Dios detuvo eso. ¿Qué quiere decir? Que esos guerreros se pasaban el día entero. Ustedes ven que se quedaban con las espadas en las manos, peleando su batalla. ¿Y cuántos de nosotros eso no nos resulta familiar el Así reino? es. Que queremos las cosas para de una vez. Oramos por una guerra que estamos desatando para que se nos cumplan cosas. Y queremos que ese mismo día Dios nos entregue la victoria. Usted tiene que correr la batalla. ¿Qué tú dices de eso, Reina? Amén, amén. Es terrible. Ray, se estaba viendo un texto bíblico que dice Efesios 6, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Amén. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes. Entonces, si la Biblia nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que nuestra guerra es en los aires, ¿por qué hay tanta gente luchando con su pastor, luchando con su hermano, luchando con su vecino? Y no entiende que la guerra no es terrenal, es espiritual. Así es. Por eso hay gente que está luchando y no tiene resultado, porque está luchando en el mundo natural y la guerra es en el mundo espiritual. Amén. Fíjate que cuando Pedro se levantó y le cortó la oreja, oponiéndose al llamado, Jesús no le dijo apártate de mí, Pedro, sino que le dijo apártate de mí, Satanás. Le estaba diciendo, Pedro, mi lucha no es contigo, mi lucha es con los espíritus de las tinieblas que quieren apoderarse, quieren detenerte, pero operando a través de ti. Entonces la gente no entiende eso. Fíjate que Ana duró mucho luchando contra Penina y no tenía la bendición. ¿Por qué? Porque estaba luchando en la tierra, estaba luchando contra Penina, que era carne, mientras la Biblia dice que nuestra lucha es contra el espíritu de las tinieblas. Hasta que Ana no se levantó y buscó su bendición Amén, en los así cielos, en el mundo espiritual, no pudo lograr la victoria. Mi alma alaba la gloria Así de es. Jesús. Hasta que tú no Aleluya. entiendas que tu lucha no es con tu vecino, tu lucha no es con tu hermano, Así es. tu lucha es en el mundo espiritual de las tinieblas. Y si Dios te llamó, si el cielo te ungió, no importa que el hombre se levante, no importa la guerra que haya. Por eso decía el ministro ahorita lo que pasó Aleluya. con David. La diferencia de David y Saúl es que la tierra fue que marcó y llamó a Saúl, pero a David lo ungió Dios con el cuerpo, lo ungió el cielo. Así Cuando es. el cielo te unge, Gloria. no importa, Aleluya. Sana, que la tierra se levante, porque fue el Fuego. cielo que te llamó. Ahora, si es la tierra, Poderoso. si es el hombre que te unge, entonces el cielo va a estar en tu contra. Fíjate que cuando estaban bautizando a David, Juan el Bautista dice que vino una paloma. Esa era la señal de que Jesús estaba Aleluya, marcado reina. por el cielo. Amén. Dios te marcó por el cielo, no importa que se levanten Así es. muchos en tu contra. Gloria Dios a va a Dios. hacer que la palabra se establezca y a ti te van a Aleluya. llamar. Y Así termino es. con esto diciéndote que llegaron muchos
Los hermanos estuvieron primero, pero Dios no permitió que marcaran a ninguno. Quiero decirte en esta hora que si el cielo te marcó, lo tuyo nadie te lo va a quitar. Amén. Lo tuyo viene con tu nombre y viene con tu apellido y a ti te pertenece. Y no Aleluya. importa lo que se levanten, lo que son llamados por el cielo, no ven los problemas. Así Detrás de cada circunstancia ven la gloria. Amén. Por eso todo el mundo estaba viendo a David como un gigante. Santo. Estaba viendo a Goliat como un gigante, pero cuando llega David, David no tenía la visión de la tierra, tenía la visión del cielo. Y lo que otros veían como una imposición, como un gigante, David dijo, esta es la oportunidad de Dios para yo Aleluya. llegar al palacio. Esta es la oportunidad de Dios para que la gloria de Dios descienda Amén. sobre mí. ¿Qué es lo que están dando al que derrote ese gigante? La hija del rey. Séllala, que ese es mía. Aleluya. Los que tienen visión del reino, visión del cielo, Sí, señor. no miran con los Gloria ojos de la a Dios. tierra. Así Lo que es. otros ven como una guerra, una lucha, tú lo ves como una promoción, como una Amén, oportunidad de amén. Dios para llegar a otro nivel, Ray. Amén, amén. Entonces, Joselito, Impresionante. ¿usted qué cree de eso Ale- poderoso que ha dicho Rey? Quedé muy Le damos la impactado. palabra a usted. Sabemos que usted se Amén. corre, pero desate ahí, no se corre. Hubo un punto muy extraordinario que desató el ministro cuando habló de Saúl y habló de David. Note lo siguiente, y es que cuando David se traslada a la guerra o antes de, no podemos pasar por alto donde la santa palabra de Dios enseña que Saúl le dice a David, tú eres un muchacho. Y Goliat es un hombre de guerra desde su juventud. Luego David comienza a explicarle diciendo que él era pastor de ovejas. Cuando Amén. venía un oso, cuando venía un león, cuando venía cualquier fiera, él lo vería y le arrancaba la quijada y quitaba la oveja de la boca del león. Cuando David desata esta palabra, esto me impactó, porque David dijo que fuera león, fuera oso, cuando le quitaba una de las ovejas, él se lo arrancaba de la boca. Ay, Dios mío. Aleluya. Lo que quiere decir que el verdadero guerrero, por más difícil que vea la guerra, tú no te puedes quedar con los brazos cruzados, porque David dijo que él le arrancaba la oveja de la boca a los leones y a los osos. Sí, señor. Y yo sé que hay gente detrás de cámara que desde hoy en adelante se van a levantar para arrancarle al diablo de la Aleluya. boca lo que le pertenece. Yo no sé si el diablo lleva a tu familia en la boca. Así Yo no es. sé si el nombre el de enemigo lleva a tu empresa. Yo no sé si él se está llevando lo que Dios te ha puesto. Pero levántate como se levantó David. Arráncaselo de la boca. Aleluya. Y dile al diablo, esta oveja a ti no te pertenece. Amén. ¿Sabe cuál fue el error que cometió Saúl? Pregúntame el qué. Quitarse sus armaduras y entregárselo a David. Ay, Dios mío. papá. David dijo, Saúl, hay un problema. Lo digo ahora o lo digo otro día. Dilo ahora, El sácalo. problema que había fue que David dijo, yo no fui entrenado con armadura ni tampoco sé Papá. caminar con esto. Y dice Con que el se quitó espíritu. las armaduras y simplemente buscó 5 piedras. Aleluya. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay gente que quieren tener éxito, quieren tener victoria imitando a otro. No, no, Ay, no, no. papá. Si tu hermano tuvo Amén. éxito con un diseño, no copie ese Ay, diseño. está fuerte. Porque en el reino no se respeta copia. En el reino se Aleluya. respeta gente que Ay, camina Dios en el mío. original. Oh, Esto- gloria a Dios. esto Mira, está hay una unción poderoso poderosa. Mejor te voy a aquí. pasar una unción muy fuerte. No, vamos a comercial y continuamos porque tenemos que darle chance a los demás. Amén. Pero esto es tema para una campaña evangelística. Amén. Gloria a Cristo Dios. le ama. Amén. Volvemos en breve. Programa que está impactando las naciones. Para Dios nada es imposible. Estamos en el canal 16 y en Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante que el programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, busca, dale la campanita.
Bendiga. Soy Abdías Rosis y vengo a darte de mi testimonio de cómo el Señor empezó su buena obra en mí, en el primer Congreso de Mujeres, la Cena del Señor y el Ministerio de Unamis. Ese día hubo un rompimiento en mí, para mis hijos y mis generaciones, porque yo comprendí heridas de mi niñez que estaban ocultas, de rechazo, de abandono, de injusticia, de traición. Y ese día el Señor las reveló, las sacó a la luz. Y Él ha ido trabajando cada una de esas heridas. Y yo sé que Él completará esa obra en el nombre de Jesús. He visto también dones que estaban dormidos en mí y en mis hijos y se han ido activando para la gloria de Dios. Aleluya. He visto también mover la mano de Dios a mi favor en mis finanzas. Allí se profetizó sobre las finanzas, los dólares que yo necesitaba para un viaje con mis niños para Estados Unidos. El Señor los proveyó y todo lo que yo he necesitado, hasta bonos en mi trabajo que en este año no se iban a dar, también los he recibido, cancelaciones de deudas para la gloria de Dios. He ido reforzando los vínculos familiares con mis hijos, con mi madre, con mi familia. Gracias a Dios. También escribí una nueva canción, la que escuchan de fondo, y grabé otra que tenía mucho tiempo con ella escrita. Y no me animaba. Estaba siempre cabizbaja, con temores, con miedo, menospreciada, rechazada. El Señor me dio una autoridad. Yo recibí esa autoridad, esa unción. Y es maravilloso ver cómo el Señor puede obrar en nuestras vidas para su gloria y cómo Él nos puede hacer libres. La palabra dice que el que el Hijo hiciere libre será realmente libre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé que en este día el Señor hará grandes cosas mayores que en el primer Congreso. Recíbelas, ve con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga más y gracias. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que porta el poder dunamis de Dios. Amén. No iban a poder ser salvos nunca, ni con el rescate de Jesucristo, porque ese es el árbol de la vida, tú ibas a ser eterno. Entonces nosotros morimos, pero en carne, pero seguimos viviendo en espíritu. Amén. Estamos de nuevo gozando con mis hermanos en Cristo. Me siento muy feliz de estar aquí con ellos. Y continuamos con su programa. Para Dios nada es imposible. Estamos tratando un tema poderoso, guerra en los cielos. Y continuando con el libro de Josué, ya para finalizar, porque tengo que enfatizarlo, porque el Señor me dijo tienes que leerlo y eso que ha cortado, en otra entrega será. Dice el verso 24 de Josué 10, y cuando los hubieron llevado a Josué, estos fueron los 5 reyes que se escondieron en las cuevas y se lo llevaron a Josué. Llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de que de guerra, no le dijo a todo el mundo, le dijo a los guerreros que han venido con él, acercaos y poned vuestro pie sobre qué, sobre estos reyes. Sabemos que nosotros tenemos nuestros pies, pisan al enemigo,
Eso es lo primero que tú tienes que saber cuando tú estás haciendo guerra espiritual. Si usted está haciendo guerra de alto nivel y si Dios le mandó a hacer guerra de alto nivel, el enemigo está por debajo de sus pies, como dice la palabra de Dios. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ¿qué? De ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atormentéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová con todos vuestros enemigos contra los cuales peleasteis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y esto es poderoso, porque el acta de los decretos que no eran adversas, Cristo lo clavó en la cruz. Por eso es una alusión de lo que quiere decir el sacrificio de Dios, de Cristo, sustitucionario una sola vez y para siempre. Nuestros pecados, nosotros podemos obtener victoria porque ya la legalidad fue pagada en Cristo Jesús. Amada Leonela. Sobre todos estos hombres y mujeres de Dios en la palabra, yo creo que se puede cumplir lo que dice 2 de Corintios capítulo 10. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, Así es. porque las almas de nuestras milicias no son carnales, Amén. sino espirituales. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. Para destrucción de fortaleza. Derribamos argumentos y altivez que quiero ponerse en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo para que se someta a Cristo, Leonela, y haga lo que Él quiera. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que Reino haga una oración de salvación, porque en este programa no puede pasar por alto esa oración de salvación. Amén, amén. Vamos a hacer una oración a todos aquellos amigos que nos están viendo y que la gloria de Dios ha tocado su vida, su corazón. Yo te pido que ahí donde tú estés, dejes que Dios entre y puede Dios cambiar todas las cosas. Quizás estás luchando con poderes espirituales de la tiniebla. Hay cosas que tú quieres dejar y tú dices, ¿por qué no dejo la droga? ¿Por qué no dejo el alcohol? ¿Por qué no dejo la prostitución? No puedes dejarlo porque esa lucha no es contra carne. Va más allá de lo que tú crees, va más allá de tu mente. Necesitas la autoridad, el poder de Dios para ser libre. Solamente Dios puede libertar al hombre y aquel que Dios libertare será verdaderamente libre. Vamos a clamar, Padre, ahora yo te presento todos aquellos que nos están viendo, Señor, todos aquellos que están atados, no importa la condición que tenga. Yo declaro liberación sobre los hechiceros ahora, yo declaro que los altares son rotos, Padre. No importa la potestad, no importa los espíritus, no importan los pactos satánicos, declaramos liberación, todo cáncer, todo fibroma, toda enfermedad, toda atadura, Dios amado, todo vicio ahora es roto. Hacemos guerra en los aires, en cada lugar de nuestro país, Señor, en cada rincón de nuestra isla, y declaramos que la gloria de Dios desciende, que todo punto de droga es cerrado. Aleluya, en el nombre de Jesús. La autoridad del principado, nosotros establecemos que el príncipe Jesús de Nazaret, el ángel de Jehová, comienza a hacer guerra en los aires. Y no importa lo que esté pasando. Fíjate que Gedeón dice que iba a pelear una batalla y que estaba turbado y Dios lo metió en el campamento contrario. Y cuando llega al campamento contrario, se da cuenta que uno le está contando un sueño al otro y el sueño le decía que ellos estaban viendo que venía una cebada y destruía la tienda, y el otro le dijo, eso quiere decir que Dios no va a entregar en las manos del pueblo. Quiero decirte que no importa la guerra que tú estés pasando, si te levantas y luchas en los cielos, el enemigo va a soñar tu victoria. Tu victoria será inminente. Aleluya. ¿Qué tú dices, Joselito? Wow, yo creo que el sueño de un ungido se convierte en una pesadilla para el diablo y para los demonios. Y hay gente que su sueño se le convertirá en una pesadilla para el diablo. Así que levántate en el nombre de Jesús, créele a Dios y verá cosas extraordinarias. Así es, así es. Dios está ahí, Dios está al mando, Dios es el dueño de tu vida, Él es el guía, Él es el que tiene el control de todo, así que no temas, no te amedrentes, que la victoria es de nosotros. Lo que yo creo es que nosotros hemos resumido un poquito lo que es guerra de alto nivel, pero esto es para seminario, esto es para una vida de campaña, porque hay mucha tela por donde cortar y cada quien tiene mucho que dar, y como la palabra es viva y eficaz y poderosa, siempre va a traer su nueva revelación, tiene un solo significado, pero muchas revelaciones en su palabra. Reino, le voy a dar oportunidad para que se despidan formalmente. Amén. Muchas bendiciones para todos los que fueron partícipes de este programa, y recuerda, tu guerra no es contra carne ni sangre, sino en los cielos. Tu guerra tienes que pelearla de rodillas, y tú vas a ver que lo que tú desatas en los cielos se va a desatar y se va a manifestar aquí en la tierra. Joselito. Así es, familia y hermano Joselito Pérez, que estuvo conectado con todos ustedes. A la vez también estamos trabajando en el programa Impacto de Dios TV para todas las naciones, sí. En el canal de YouTube usted puede poner Impacto de Dios TV. Ahí estamos subiendo
videos, testimonio, prédica. Amén. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Damos gloria a Dios y gracias, Raiza, por la oportunidad. Mi amada, poderosa. Claro que sí, claro que sí. Tu hermana y amiga Leonela Melo fue quien te acompañó también, al junto de los ministros que están aquí. Pues también de igual manera, pues estamos ahí en la plataforma Excelencia Cristiana Televisión, transmitimos en la hora de la unción y ahí estamos siendo parte de lo que Dios está haciendo y Aleluya. siendo testigos de las manos de Dios en aquel lugar. Bueno, no me resta más que decirle que su servidora, Raiza Montero, decirle que lo que es imposible para el hombre, Para Dios, Posible. para Dios. porque para Dios nada es imposible. Shalom. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Oh, un ejército se levanta. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, un ejército se levanta. Somos nosotros, un ejército de los hijos de Dios. Un ejército se levanta. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Es en tu nombre, Jesús, es en tu nombre, es en tu nombre, nombre sobre todo nombre, nombre en el cual hay salvación, nombre ante el cual toda rodilla se dobla, nombre que hoy confesamos, porque tú eres el Señor y no hay otro Dios. Y en esa victoria que tú ganaste hoy para nosotros, Jesús, hoy nos levantamos como un ejército, como el ejército de Dios, de los redimidos, de los victoriosos, porque es tu victoria la que nosotros vivimos hoy. Iglesia, y si tú crees esto, yo te invito a que marches, porque Satanás está bajo tus pies, que marches porque te ha sido dada autoridad por lo que hizo Jesús en la cruz.